persona que está a tu lado, qué bueno que estás acá. Quiero que vaya con su Biblia al libro de Corintios, primera de Corintios 15, verso 10, y en unos minutos vamos a comenzar con lo que Dios hoy desea hablar a nuestra vida. Quiero hablarle de algo muy importante. Bueno, yo sé que siempre todo lo que nosotros encontramos en la palabra es algo muy importante. Pero bueno, la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levante su mano. Muy bien, la mayoría. Si no, puede volverlo a escuchar. Puede escucharlo, puede adquirir la conferencia y escucharla. Yo comencé con la primera parte, le puse este mensaje, gracia sobre gracia. Y bueno, en la primera parte ya le estuve compartiendo. Hoy quiero tomar otra vez este tema y hablarle una segunda parte. Antes quiero rápidamente darle un breve resumen de lo que fue la primera, y para que usted pueda también recibir esto que hoy Dios quiere hablar a su vida. Dice en Primera de Corintios 15, verso 10: pero por la gracia de Dios, léalo conmigo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias en este día por todo lo que eres en nuestra vida, por tu presencia, por tu poder. Gracias, Señor, por moverte entre nosotros, Señor. Yo te pido que vengas a nuestros corazones, Señor, y nos visites con poder. Que vengas, Señor, y hables a nuestra vida. Nuestra esperanza está en ti, Señor. De ninguna manera pensamos, Señor, que un hombre pueda de alguna manera hacer algo verdaderamente que valga la pena para otro hombre, Señor, a menos que tú vengas, a menos que tú desciendas, a menos que tú mismo seas llenando las palabras, los corazones, Señor. Yo te pido que pongas tus palabras en mi boca y que cada corazón sea un corazón listo, abierto, dispuesto, Señor, que con mansedumbre recibe la palabra, Señor. Líbranos de orgullo, líbranos, Señor, de todo lo que hoy pueda robarnos tu palabra. Toda distracción, todo cansancio, toda pereza la hacemos a un lado, Señor, y con hambre, Señor, con sed en nuestros corazones queremos recibir tan glorioso y tremendo mensaje que nos da tu palabra, porque en toda tu palabra está contenido el consejo de Dios, y hay tanto que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, desciende con poder entre nosotros, Señor, y mientras cada oído recibe la palabra, que tu mano sea puesta en los corazones, Señor, y tu poder, Señor, transforme vidas, Señor, porque yo sé que tú quieres transformar vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apague su celular, póngalo en silencio. La Biblia aquí nos muestra en este versículo, Pablo está diciendo, por su gracia soy lo que soy. Y ahorita yo quiero llevar y desglosarle en toda esta parte. Yo creo que hay la vida de un creyente puede ser resumida o definida en una sola palabra. Dígalo conmigo, una sola palabra. Y esa palabra es gracia. Dígalo conmigo, gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Significa un favor inmerecido. Significa, ¿verdad?, que Dios en su bondad, en su misericordia, ha tenido un favor que nosotros no merecíamos para cada uno de nosotros. ¿Sí? La Biblia nos muestra que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. La Biblia nos muestra que en ninguna manera nosotros andábamos buscando a Dios, porque dice la Escritura que Dios es anterior a todo, ¿verdad? Y que si alguno estaba buscando a Dios es porque Dios despertó su corazón, porque Dios nos atrajo hacia Él
y a partir de ese momento Dios obró, puso a alguien que nos compartiera el Evangelio. El Espíritu Santo obró en nuestro corazón, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio en nuestras vidas, y todo comenzó cuando la gracia de Dios vino sobre nuestra vida a través del glorioso Evangelio. Pero no solamente, la vida de un cristiano no solamente comienza y ahí se queda, sino la Biblia nos muestra que hay una gracia sobre gracia que viene a nosotros. Créame, con salvarnos el Señor, con perdonarnos. Yo le decía que había una deuda impagable que nos fue cancelada en el momento que somos justificados a través de la fe. Pero no solamente eso Dios hizo, sino también la Biblia nos muestra que nos fue dado un gran depósito. Un depósito de gracia, un depósito de justicia, un depósito del Espíritu en nuestros corazones. Y la Biblia nos muestra cómo cada día Dios nos bendice, cada día Él está viniendo, y una gracia sobre otra, como una ola sobre otra, está viniendo a nuestras vidas. ¿Cuántos saben esto? A veces, ¿verdad? No sé si te hayas preguntado, pero a veces ante tanta bondad de Dios, de repente así como que te entra una duda de decir, ¿qué habré hecho para recibir tanta bondad? Y la respuesta es, dile a la persona que está a tu lado, nada. A veces nos pasa alguna idea como que, pues algo bueno tuve que haber hecho, ¿verdad? Para tener la familia, los hijos, lo que Dios nos ha dado. Y la respuesta es nada, porque Dios lo ha hecho. Dios en su misericordia ha venido a nuestras vidas. Y un creyente es alguien que la gracia de Dios viene a su vida y le saca de donde está, pero también le impulsa, le lleva cada día. Dios nos ama tanto que no nos deja como estamos. Eso no se le hace sorprendente. Dios nos ama tanto que no manda fuego en un momento y nos consume cuando estamos de necios, de soberbios tanto, sino dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Las de nosotros no, llevamos una cuenta. Y la mayoría de nuestras copas están hasta el borde en muchos sentidos. Pero Dios en su misericordia nos muestra esto. Entonces, algo importante que tenemos que entender, y esto es algo que quiero que se le quede impactado en su corazón, es que la vida cristiana comienza por la gracia de Dios, pero se mantiene por la gracia de Dios. No es por lo bueno, lo justo, lo recto, lo correcto que podemos ser. No es por la vida piadosa o religiosa que podamos vivir en nuestro propio esfuerzo, sino es por la ayuda, por la gracia, por la misericordia de Dios. Entonces esto es importante, porque en muchas ocasiones podemos desanimarnos. Oiga, mi amado, si Elías se desanimó, si Pedro andando con Jesús y tanto sin ver, y de repente como que se extraviaron, pero gracias a Dios que Él nos muestra y nos dice en su palabra, nos dice esta palabra. Y Pablo, verdad, gracias a Dios que no se presenta como un Superman o un superhéroe, sino dice, estuve con vosotros con temor y temblor. Eso a mí me anima. Dice, estuve entre vosotros, y dice, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Óigame, mi amado, Pablo había hecho cosas tremendas para el Evangelio. Si algo tenía de qué gloriarse, era de todo lo que primeramente era anteriormente, pero también de todo lo que hizo en esa etapa, en todo lo que Dios hizo, aunque tenía algo de qué avergonzarse, que era tremendo, porque dice la Escritura que fue perseguidor de la iglesia. Pablo tal vez fue uno de los que tomó una piedra y mató a Esteban. Al menos la Biblia dice que sus vestiduras le fueron entregadas como un trofeo a los pies de Pablo. Entonces, a pesar de todo, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy.
Pero luego nos da una tremenda lección porque dice, pero su gracia no ha sido en vano en mi vida. Y yo estaba meditando ayer esto, porque Dios ha derramado tanta bendición, tanta gracia en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Hay tanto que Dios ha hecho, pero yo le pregunto, y con esto quiero comenzar, esa gracia que ha sido derramada en su vida, ¿ha sido en vano? ¿O hay algo que Dios ha hecho? ¿Hay algo que ha producido en usted? ¿Hay un cambio y una forma de vivir? Y también hay una respuesta continua, porque entendemos que lo que tenemos ha sido un regalo de Dios. Porque entendemos, ¿verdad? La Escritura nos dice, ¿de gracia recibiste? ¿Recibió de gracia? Por eso nos aclara el Señor que la salvación es por fe. Entonces es un regalo que nos es dado a través de la fe. Dice, de gracia recibiste, de gracia da. Pero también nos muestra, Pablo nos está diciendo, su gracia en mí no fue en vano. Dice, he trabajado más que todos ellos. Pablo no era aquel que dice, es por su gracia, entonces vamos a sentarnos y disfrutar, ¿verdad? Sino sabía que esa gracia, ese regalo que le había sido dado, tenía que un día entregar buenas cuentas. Pero luego dice la Escritura, pero no yo, sino la gracia que está en mí. Y Pablo tenía esta gran virtud, ¿verdad?, de confundir a todos los creyentes, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, Pablo decía una cosa y luego parecía que era otra, pero simplemente nos estaba mostrando o estaba enfatizando. Hay muchas porciones de la Escritura que enfatizan algo para luego mostrarnos algo. Pablo sabía quién era. Pablo sabía quién era. Pablo no era alguien que tuviera una duda, ni fuera una persona insegura. Romanos nos dice, ¿verdad? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y Pablo no tenía ni un concepto más alto, pero ni tampoco un concepto más bajo. Él tenía el que la fe le había mostrado, el que la fe le había dado. Y dice, lo que soy ahora no es por mí, sino por la gracia que opera en mí. Y yo quiero decirle, mi amado, nosotros necesitamos estar conscientes que hay un favor inmerecido de Dios que ha venido a nuestra vida. El hecho que usted esté en este lugar, en este momento, conociendo, haber conocido el Evangelio y que Dios le rescatara de donde estaba, es un milagro. Y Dios lo hizo en su vida y sigue haciendo milagros. Y esto es algo que tenemos que tener esta conciencia para poder saber que hemos recibido tanto y necesitamos nosotros con la ayuda de Dios. Dice ahí, y Pablo decía, por la gracia soy lo que soy. Pero también estaba diciendo, la gracia ha operado en mí, su gracia no ha sido en vano. En otras palabras, lo que él había recibido, entendía que Dios se lo había dado y tenía que extenderlo, compartirlo hacia otras personas. Entonces, la vida de un creyente comienza por la gracia de Dios. Hay un favor continuo. Escúcheme, mi amado, algunas veces ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta cuando Dios hizo algo. En la semana estaba hablando con alguien que llegó, tenía días con un dolor y dice que a la mitad de la reunión dice, caray, ya no me duele nada. Y tenía días que me estaba doliendo. Algunas veces somos librados de tantas cosas y ni nos damos cuenta. Hay un favor. El creyente es alguien que ha recibido un favor inmerecido de Dios, pero lo sigue recibiendo. ¿No le da gusto esto? Somos objeto de la gracia de Dios, de su amor. Entonces esto tiene que revolucionar nuestra vida. La Biblia nos habla del regalo más grande que Dios nos ha dado. Romanos 1, versos 16 y 17, el corazón del Evangelio en el libro de Romanos nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela
por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos habla de un evangelio que son buenas nuevas, pero ese evangelio viene acompañado del poder de Dios, un poder transformador, un poder que viene a renovar a nuestras vidas, pero nos es dado como un don gratuito, como un regalo gratuito del cielo, que a Dios le costó todo, que a Cristo le costó su misma vida, cada gota de sangre, pero a nosotros no nos ha costado nada la salvación. El seguir el evangelio nos cuesta todo, pero la salvación ha sido un regalo que Dios nos ha dado. La Biblia nos aclara las dudas en cuanto a nuestra culpabilidad. La Biblia dice que el hombre desde el principio ha sido culpable. La Biblia dice en Romanos 3:12, dice, porque todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo le decía la semana pasada de cómo en toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento nos presenta que el problema del hombre, el problema de la humanidad es el pecado, su vida separada de Dios. Santiago nos dice que de dónde vienen las guerras, de dónde vienen todas las contiendas, y dice de las pasiones que combaten en vuestros miembros, dice Santiago 4:1, no vaya ahí. Entonces, esto nos dice la Escritura, pero no solamente el libro de Romanos nos habla de la culpabilidad del hombre, dígalo conmigo, gracias a Dios, sino también nos habla de la bondad de Dios. Nos dice la Escritura en Romanos 5, verso 8, le estoy dando varias citas de Romanos. Romanos 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sabía que éramos objetos de la ira de Dios? ¿Sabía que lo que sigue en cuanto a lo que es la culpabilidad del hombre era el juicio de Dios? Mas dice la Escritura que fuimos salvos de la ira de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Hijo, dice mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Una persona salva es una persona que ha recibido la gracia de Dios para ser libre, para vivir una vida en libertad. Romanos 5, verso 1 nos habla que nos reconcilió, nos dio paz, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios, la ira de Dios estaba sobre nosotros, mas por medio de Jesucristo, a través de la fe, tenemos paz con Dios. Y cuando se establece la paz con Dios, entonces se puede establecer la paz con otras personas. A través de, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2 nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La vida de un creyente antes de conocer a Cristo está descrita en la Biblia como una vida donde abundó el pecado. Nos dice Romanos 5, verso 20. ¿Abundó el pecado en su vida? Sí, pero luego nos dice que la vida de un creyente ahora es una vida donde sobreabunda la gracia de Dios. Abundaba el pecado, pero ahora sobreabunda la gracia, sobreabunda el favor de Dios. No por lo que nosotros hacemos, dice la Escritura, la salvación no es por obras, sino es por fe, no es por obras religiosas, sino es por fe, y la fe verdadera se manifiesta en obras de justicia, pero no para ganarnos el cielo, sino como un fruto, como un resultado. Entonces esto es algo importante. La Biblia nos dice que la vida de un creyente antes de conocer a Cristo era una vida donde reinaba el pecado. Nos dice que éramos esclavos del pecado, mas ahora nos dice que es una vida donde reina
la gracia y la justicia de Dios. Dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6 nos habla de que somos siervos de la justicia de Dios ahora. Nos habla de que ahora la vida de un creyente está siendo gobernada por la gracia de Dios. Y debido a que está siendo gobernada por la gracia de Dios, debido a que es consciente que ha recibido un favor inmerecido, dígalo conmigo, tiene una forma de vivir diferente. Y esa vida, sí, se llama una vida en santidad. Yo le decía cuán importante es no confundir justificación con lo que es santificación. Porque hasta Romanos 5 nos habla de lo que es la justificación por medio de la fe. Al pecador se arrepiente, pero de ahí en adelante, dígalo conmigo, de ahí en adelante, Dios nos llama a una forma de vivir diferente. Y por eso nos dice el libro de Romanos capítulo 6, en el verso 1 y en el verso 15, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Debido a que somos conscientes de que la sangre de Cristo fue derramada, debido a que somos conscientes que fuimos el objeto del amor de Dios en nuestras vidas, ahora Dios nos habla de una manera de vivir donde estamos viviendo en la justicia de Dios, en la santidad que Dios nos muestra, y esto nos lleva a una forma de caminar diferente. La gracia de Dios te habilita para vivir una vida diferente. ¿Me está oyendo? Una vida donde la justicia de Dios es la que está reinando y gobernando en nuestras vidas. Y esto es algo importante. Romanos 6, verso 22 y 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice ahí la palabra? La santificación y por fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ¿sabe lo que es dádiva? Regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ha recibido la vida eterna? Si cree en Jesús, si se ha arrepentido verdaderamente, usted ha recibido, la Escritura habla de la vida eterna y habla de una forma de vivir diferente. Y esto es algo importante, porque entendemos que ha sido la salvación, la justificación y la santificación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿cuántos saben que no solamente el Señor, que es tremendo, nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha santificado y está próximo a que podamos ser glorificados? Romanos 8 nos dice, ¿verdad?, que la creación, ¿verdad?, gime y anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se ha leído esto? Es como cuando una mujer está embarazada y ya tiene 8 meses y usted le ve y dice, ahí hay algo, ¿verdad? Y el bultito se mueve y está esperando la manifestación de lo que ha de ser, y ya no tarda. Óigame, mi amado, como creyentes estamos en esa etapa, estamos próximos a la manifestación de eso que ha de suceder. Y por eso el libro de Romanos nos dice el anhelo ardiente de la creación, y nos habla de cuán importante entender, dice el 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo es que se manifiesta el niño o la niña? Cuando nace y da el primer llorido, ¿verdad?
Lo bueno, dígalo conmigo, lo bueno está por venir. Es la glorificación. Estaba leyendo algo que decía que la hermana, ahí se me va ahorita el nombre. Bueno, que una persona dijo esto, ¿verdad? Que la vida de una persona en esta tierra es como una noche de hotel en un hotel de 2 estrellas, ni siquiera de 5 estrellas. La vida de una persona es como una noche de hotel en un hotel de 2 estrellas, así como que medio durmió, la cama estaba, se le salían los resortes, el agua estaba fría, le abre usted la llave y se queda con ella. El anhelo, esperamos esto, pero mientras esto sucede, la palabra nos muestra que Dios nos ha dado un ministerio. Dígalo conmigo, ministerio. La gracia de Dios no solamente, no hemos sido solamente objeto de Dios, de su gracia para recibirla, para disfrutarla, para vivir una vida diferente, sino también Dios en su misericordia nos ha llamado. Dígalo conmigo, gracia sobre gracia. Era bastante lo que Dios hace al liberarnos y restaurarnos, pero luego la Biblia nos habla de otra gracia que nos es dada, y es la gracia de anunciar las buenas nuevas. La Biblia nos dice, Pedro nos dice que somos real sacerdocio. En el nuevo pacto somos real sacerdocio. Ya no es un sacerdote mediador, es Jesucristo. Y todos nosotros somos, dice la Escritura, sacerdote, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. La Biblia nos dice que en su gracia nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, y eso tiene que ver con llevar y anunciar a la gente que pueden reconciliarse con Dios, que Dios, aunque aborrece su pecado, les ama, y si se arrepienten, Dios les perdona. La Biblia dice en 2 de Corintios 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, dígalo conmigo, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres un ministro competente, aunque no lo creas. En el nuevo pacto, Dios nos ha dado un ministerio. Nos ha dado un ministerio, y usted dice, ¿cuál es? La Biblia nos muestra esto de anunciar las buenas nuevas. Nos habla que somos ministros competentes por mí, por lo bueno que soy, por la gracia, por la misericordia de Dios. Es un creyente, es alguien que dice y entiende que es Dios quien lo ha hecho. La Biblia dice, 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, dígalo conmigo, presente, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios nos ha dado un ministerio, pero no por lo bueno que seamos, sino que en su gracia y en su misericordia Él decidió escoger lo que no era, vamos a dejarlo de la manera amable, lo que no era, para avergonzar a lo que es. Y óigame, mi amado, ahí quedamos todos. Ahí entramos todos. Para que no pongas tu confianza en ti o en otros, sino en Dios. Fíjate bien, lo anoté, la gracia te libera de la tremenda deuda que tenías, donde merecías el castigo de Dios. Pero además, ¿verdad?
en su lugar Dios nos da su infinita misericordia, su gentileza, su favor, sus bendiciones. Pero también nos da parte en ese ministerio y para poder llevar a cabo todo lo que Dios dice. Mire, pongo una separación, Deuteronomio capítulo 7, verso número 6. Dios habla del pueblo de Israel, Deuteronomio 7, verso 6. Dice, porque tú eres pueblo santo, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y hasta ahí todos decimos amén, ¿verdad? Yo soy ese pueblo especial. Dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Obviamente que está hablando del pueblo de Israel, obviamente que está hablando de los judíos, pero también está hablando de su pueblo, nosotros, ¿verdad? Ese pueblo santo, el pueblo de Dios. Y no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, ¿qué dice ahí? Pero léalo fuerte, aunque no le guste, dice, el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Hasta ahí déjelo. ¿Por qué es que somos y hacemos lo que ahora podemos hacer? Porque Dios nos amó. Y porque Él ha tenido misericordia. Y la Biblia nos muestra diferentes siervos de Dios. Por ejemplo, Abraham. Abraham fue un siervo de Dios, que Dios volteó su vida de cabeza, le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te voy a dar. Pero la Biblia habla de Abraham como el padre de los creyentes. Pero ¿cuántos saben que Abraham no tenía una vida muy impresionante? En la Biblia, el libro de Génesis registra muchos de sus errores y de las cuestiones que hizo y cometió. Pero la Biblia nos muestra de que Dios decidió favorecerlo y llamarlo amigo. Pero la vida de Abraham no fue una vida de rosas, como una cama de rosas. Algunos dicen, ¿verdad? Porque Dios dice que eres favorecido y dices, si vieras, si te contara, ¿verdad? Dices, ¿cómo voy a ser favorecido? Si ya le quité el lugar a Job, dices casi. No creo, ¿verdad? No creo que para tanto. Pero la vida de un creyente no es una vida fácil. Abraham fue tentado, fue probado, pero también maravillosamente favorecido. Otro de ellos, por ejemplo, Jacob. La Biblia habla acerca de Jacob y Esaú. Y tú te preguntas, empiezas a leer y dices, ¿quién de los dos era el favorecido? ¿Jacob o Esaú? Esaú era un hombre próspero, sin problemas, tenía una vida ahí aparentemente bien. Pero la vida de Jacob estaba caracterizada por pruebas constantes. Algunas de las cosas que vivió, tuvo que huir de su hogar. Fue engañado por su tío en cuanto a su salario y en cuanto a la elección de la esposa, le dieron otra. Más tarde perdió a su hijo José, él pensaba que había muerto, y también a Benjamín. Y la angustia lo siguió una tras otra. Pero también este hombre desarrolló un insaciable apetito de comunión por Dios. Dios le cambió el nombre de engañador a príncipe de Israel. Y tuvo encuentros sobrenaturales y asombrosos con Dios y recibió impresionantes promesas. ¿Tuvo una vida fácil Jacob? En ninguna manera. En ninguna manera. Pero la gracia de Dios hizo y obró en él de tal manera que pudo ser lo que Dios quería. La Biblia nos muestra, por ejemplo, acerca de José, un hombre escogido por Dios con una gracia especial. La Biblia dice que todo lo que hacía, todo lo que tocaba José prosperaba. Le decían del manos de oro, ¿verdad? Todo lo que hacía lo convertía en oro. ¿Pero fue gratis? No.
Su gracia y su bendición, la gracia de Dios y la bendición de Dios, no le garantizó una vida libre de problemas, sino todo lo contrario. Su vida fue moldeada por la envidia de sus hermanos, los celos de sus hermanos, la rudeza con la que lo trataron ahí y después, por un orgullo herido, por la lujuria desenfrenada y por el odio injusto de otras personas. Y todo eso dio lugar o formó en él lo que Dios quería. La Biblia habla, por ejemplo, acerca de David. Cuando el profeta más grande, imagínense que había en Israel, Samuel, llega a la casa de David, está Isaí, el padre de David, y manda a traer a sus hijos, nada más que tenía 8 y nada más manda a traer a 7. Y cuando el profeta ve a los 7, dice, ¿no tendrás otro? A ver, recuerda. Y dice, no, sí, hay uno que está allá. Él dijo, son 7, va a ser uno de estos 7, 7 es el número de Dios. Pero David era el 8. Y él le dice, pues no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no llegue ese, que ni tú te acuerdas. Porque ese va a ser el rey de Israel. Qué tremendo, ¿no? Qué jugadas Dios puede hacer. Dios la había elegido. Ahora también hay otros momentos donde la Biblia nos muestra de hombres fuertes, como por ejemplo Moisés. La Biblia nos muestra que Moisés, se cree que él vivió 40 años en Egipto, y en esos 40 años en Egipto él tuvo toda la educación, era un Harvard, si no sé llamarlo así, pero él tenía la máxima educación que podía tener en ese tiempo. Yo no dudo que tuviera una facilidad en oratoria en diferentes puntos, ¿verdad? Era un líder nato, pero su primer esfuerzo que él hace termina en un homicidio y termina huyendo al desierto por 40 años. Y sabe que en el programa de Dios para los fuertes es primero debilitarlos para luego utilizarlos. 40 años. ¿Sabe qué representan 40 años? En Egipto representaron 40 años donde el pueblo estuvo en necedad hasta que se murió una generación y otra viniera. La vida de Moisés fueron 40 años en Egipto, aprendiendo y fortaleciéndose. 40 años donde él fue quebrantado, fue debilitado, para entonces otros 40 años donde él fue utilizado, pero ya no, escúcheme bien, ya no como un hombre fuerte. ¿Recuerda usted cuando Dios llama a Moisés? Y Moisés, ¿qué es lo que dice? Cuando Dios le llama, le dice, Señor, te equivocaste, yo no soy. Escógete a otro. No sé hablar. No sé hablar. Su fuerza natural se había esfumado. El hombre fuerte es ahora lo suficientemente débil para ser un instrumento de Dios. Voltea a tu lado y dile a la persona que está a tu lado, ¿débil o fuerte? Porque cuando nos hacemos los fuertes o cuando creemos que somos los fuertes, Dios tiene maneras de debilitarnos. ¿Sabe para qué? Porque Dios ha decidido utilizar a gente débil. ¿Sabe por qué? Porque la gente débil confía en Dios. La gente fuerte confía en sí mismo. La gente fuerte recibe la gloria para sí mismo. La gente débil le da la gloria a Dios. Pedro, ¿cómo era Pedro? Dígalo conmigo, fuerte. Cuando Jesús anuncia, ¿verdad? Que
que le iban a negar. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Yo nunca te negaré, ¿verdad? Todos estos te van a negar, pero yo hasta la muerte y no te voy a negar. No pasó ni un rato cuando él le negó, y 3 veces. Y en la Biblia se registra su fracaso como también su llamado. Jesús sabía lo que iba a pasar y Jesús le dice: Pedro, una vez que hayas sido zarandeado, vuélvete y edifica a tus hermanos. Porque ahora el débil se para en el día de Pentecostés y abre su boca y Dios la llena y empieza a hablar con autoridad. ¿Por qué cree que Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy? ¿Sabe que una de las preguntas más que gente se ha hecho por muchos años, de las más grandes preguntas filosóficas que se hace la gente es: ¿quién soy? Sí lo has sabido en las escuelas. ¿Quién soy? Y muchas veces se preguntan: ¿y quién es Dios? Pero en la Biblia te dice quién es Dios y quién eres tú. Y Pablo sabía quién era, no era alguien confundido. Sabía que lo que era y se lo creía y sabía que era un apóstol, pero era por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Fíjese lo que decía Filipenses 3, versos del 5 al 6. Dice la escritura, si me ayudan con el piano, él decía de sí mismo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, bueno, ahí está el verso 5, dígalo conmigo, fuerte. Pero luego dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Seguimos, fuerte. Pero luego Dios se muestra y se manifiesta su vida. Y la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 2, verso número 16. Él dice al final: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Para una tarea tan grande, ¿quién es suficiente? Yo vi este versículo y impactó a mi vida, porque la verdad es que no hay hombre que sea suficiente para la tarea que Dios tiene adelante. Pero Pablo no dijo: bueno, ahí nos vemos. No lo dijo. Y dice el capítulo 3, verso 4. Primero dice: y para esta tarea, ¿quién es suficiente? Pero luego dice el verso 4, dice del capítulo 3 de 2 de Corintios: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Dígalo conmigo: sino que nuestra competencia proviene de Dios, del cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nuestra competencia viene de Dios. Esto a mí me anima. Primero me ubica la primera parte y luego me anima, porque no hay tarea que podamos hacer por nuestro propio esfuerzo, pero por la gracia de Dios. Dice: soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Es muy importante que entendamos lo que Dios desea hacer. Quiero leerle esta frase de un hombre, Jerry Briggs, que dijo esto. Escúchelo bien:
tus peores días nunca son tan malos que estés fuera del alcance de la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca son tan buenos que estés sin la necesidad de la gracia de Dios. Ayer estaba leyendo esto y ¡pum! Tremendo, porque dice, se lo repito, tus peores días nunca son tan malos que estés fuera del alcance de la gracia de Dios. Dígalo conmigo, gracias a Dios. Pero también dice, y tus mejores días nunca son tan buenos que estés sin la necesidad de la gracia de Dios. Siempre, dígalo conmigo, siempre necesitamos de la gracia y del favor de Dios. Siempre. Para terminar, la Biblia dice algunas características de la gracia de Dios. Número 1, la gracia de Dios es sobreabundante. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias a Dios que no se agota. Hay gracia, hay una sobreabundante gracia esperando a nosotros. Solo necesitamos tomarla. Hay una gracia, segundo, gloriosa. Dice la Escritura que Efesios 1, verso 6, que hemos sido hechos, creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Si el favor de Dios es tremendo, imagínense, gloriosa gracia. Hay una gracia también suficiente. Tercero, suficiente. Yo le decía la semana pasada, 2 Corintios 12, 9, donde dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay una gracia que es suficiente. ¿Para quiénes? Dígalo conmigo, ¿para quiénes? Para el que reconoce, débil soy. Para los fuertes, síguele hasta que te canses. Hasta que te canses. Hasta que digas, no puedo más. Y entonces caes de rodillas y le dices, Señor, necesito de la suficiente gracia de Dios, de la sobreabundante gracia de Dios, de la gloriosa gran gracia de Dios. Cuarto o quinto, ¿en qué voy? No sé. Cuarto, ¿sí? Múltiple. Primera de Pedro 4, verso 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Ha recibido algún don? Don de Dios, no talentos, dones de Dios. Dice, ministrelo a los otros. Sirve a los otros como buenos administradores. Y aquí me detengo. La Biblia dice que podemos administrar la gracia de Dios. ¿Ha recibido el favor de Dios? Lo puede administrar, lo puede poner al servicio de otros. Lo puede de alguna manera para que otros lo puedan estar utilizando. Administrarlo es utilizarlo correctamente. Y esto es lo que me causa, más me encanta de este versículo. Dice, como buenos administradores, léalo conmigo, de la multiforme gracia de Dios. Este versículo está tremendo. La Biblia nos dice que la gracia de Dios es multiforme. Dice que tiene diferentes formas, diferentes funciones. Tráteme de entender esto. Significa que en un lugar, en un momento, en un instante, Dios puede hacer mucho en diferentes personas. ¿Sí me está oyendo? En un momento. Me ha pasado, yo estaba hablando de otra cosa y de repente alguien dice, Dios me habló de esto. Y yo digo, yo no compartí de eso.
pero Dios le habló de algo que quería hablarle. En un momento podemos estar hablando de finanzas y Dios puede sanar un riñón. En un momento podemos estar hablando de la justicia de Dios y Dios sanar una familia. En una reunión de oración puede pasar tanto. En un momento de adoración, mi amado, puede pasar tanto, porque nos acercamos a la multiforme gracia de Dios. Y esto me encanta, porque en el primer versículo decía: y para esta tarea, ¿quién es suficiente? ¿Cuántas veces hay tanto que hacer en el reino de Dios? Y a veces dices: no sé ni cómo, Señor. Pero dice la Escritura que la multiforme gracia de Dios puede estar operando. Y esto me encanta, porque hay momentos al final de la reunión, a lo mejor usted dice: está bien, pero yo tengo esta necesidad. Pero hay momentos donde el Espíritu Santo está ministrando y está así como que encierra a cada uno en un cuartito y le habla directamente y ministra directamente y toca su corazón. Y usted dice: yo venía desanimado, y no hablaron del ánimo, pero ahora salgo bien animado. Dígalo conmigo: gracias a Dios, gracias a esa multiforme gracia, sabiduría de Dios. Porque si no, imagínese de cuántos temas tendríamos que hablar en una reunión. En un mes, ni en un año nos alcanza. Pero la multiforme gracia de Dios, en un curso, Dios obrando, Dios actuando. A veces hemos hablado, mi esposa y yo decimos: ¿y cómo lo hizo Dios? Ni cuenta me di. ¿Y cómo es que está pasando esto? ¿Y cómo es que estamos viendo esto? Porque Dios obra. Pero necesitamos orar porque la multiforme gracia de Dios venga sobre nuestra vida. Necesitamos dejar de hacernos los fuertes. La vida religiosa te convierte en uno aparentemente fuerte, legalista. Una de las trampas en cuanto a ser inválida la gracia es cuando caemos en legalismo y empezamos nos parecemos jueces de todos y empezamos a decir: no puedes hacer esto, y tú estás mal en esto, y tú estás juzgando al otro. Y cuando dice la Escritura que tú mismo te estás juzgando, léalo, Romanos habla que el que juzga a otro se juzga a sí mismo, porque dice: y tú tampoco lo haces. Mejor nos humillamos, mejor nos rendimos, mejor decimos: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mejor le digo al Señor: tu gracia me es suficiente. La Biblia habla, el punto que sea, el que siga, sí, sexto, creo que rica, la gracia de Dios rica, abundante. Efesios 2, verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí habla de que es rico en gracia, en misericordia. Y por último, mi amado, inmerecida. Una gracia inmerecida. Si usted se pregunta y dice: ¿algo bueno tuve que hacer para recibir esto? La respuesta es: no es así. Es inmerecida. Primera de Timoteo 1:12. Pablo está diciendo esto a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Me ayudan los de la alabanza? Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Yo digo amén. Habiendo yo sido antes, dice, blasfemo, perseguidor e injuriador.
mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero, me encantan los peros de la Biblia, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La gracia de Dios inmerecida. Póngase de pie, por favor. Termino con esto. Mateo 10, verso 8. Mateo 10, 8 dice esto: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sabía que la gracia cambia nuestra manera de dar y de recibir? La gracia, escúcheme bien, me lleva a entender que lo que recibo, lo recibo por la misericordia de Dios, no porque se lo merezca. No nos merecemos nada, mas en su gracia Dios nos da y recibimos. Pero también la Biblia dice, una vez que has entendido que lo que recibiste es por la gracia de Dios, lo que sigue es dar de gracia. Están conectados. Y dar no solamente es en el área de las finanzas, en esa está, pero es en todas las áreas. ¿Cuánto hemos recibido, mi amado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé si se ve como una persona bendecida, pero yo creo que sí, le puedo asegurar que sí, en muchos sentidos. Si no, nada más ve a tanta gente, ve un poco de historia, ve un poco de la historia en la Segunda Guerra Mundial, ve un poco cómo sufrieron los judíos. Nada más vea un poco de noticias de toda la gente cómo está. Hemos recibido tanto. Y dice la Escritura que esa gracia no sea en vano. Dice, antes he trabajado más que todos, pero dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cierre sus ojos. Señor, gracias. Gracias porque gracia sobre gracia nos ha sido dada. Vamos, mi amado. Si tú has entendido esto, tienes que tener tus manos alzadas, tu corazón humillado y diciéndole al Señor, gracias por tanto que me has dado. Gracias por tanta gracia y tanta misericordia que has tenido en mi vida. Gracias por la bendición que ha venido a enriquecernos de tal manera. Gracias, Señor, porque siendo enemigos de Dios nos reconciliaste contigo por medio de la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, porque estando enemistados, siendo culpables, habiéndonos desviado, no siendo justos, sino injustos, en tu misericordia veniste a reconciliarnos contigo, a darnos paz con Dios y después paz con los hombres. Gracias, Señor, porque ya no somos esclavos del pecado, sino ahora siervos de la justicia. Gracias, Señor, por salvarnos, justificarnos y también santificarnos. Gracias por esa espera. Gracias por esa completa redención. Gracias, Señor, por la imagen de la iglesia como una mujer embarazada, próxima a dar a luz, próxima a la manifestación de la gloria plena de Dios, donde seremos uno contigo, Señor. Pero mientras tanto mientras esto sucede,
Tú nos has llamado a ser ministros competentes de un nuevo pacto. Tú nos has llamado a entender que hemos recibido por gracia tanto. Señor, gracias por los ejemplos que en la Biblia nos muestra de Abraham, de Jacob, de José, de David, de Pablo, de Pedro, que eran hombres que eran tan, como dice la Escritura, lo vil y lo menospreciado, y tú los tomaste y los escogiste. O eran hombres que se creían fuertes y los debilitaste para entonces hacerlos instrumentos útiles delante del Señor. Ven, Señor, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros, ven sobre nosotros. Señor, yo entiendo que no hay días tan malos donde no esté al alcance la gracia de Dios, ni hay días tan buenos en la que no la necesitemos, Señor. Ven precioso, ven precioso. Y decimos como Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, siendo un pecador, siendo culpable, fui perdonado, fui lavado, fui limpiado, fui hecho hijo de Dios. Y ahora soy un hijo de Dios por tu gracia, pero también un ministro, un siervo tuyo. Dile así: gracias por hacerme un siervo tuyo. Gracias por ser ese real sacerdocio. Gracias por ser esos ministros competentes. Porque nuestra competencia viene de Dios. Porque cuando decimos: Señor, soy débil, no puedo. Cuando digo: ¿y quién es suficiente para tanta y tan grande tarea? Entonces tu palabra me dice: bástate mi gracia, bástate mi favor, bástate mi poder en tu debilidad. Señor, queremos de la rica, de la abundante, de la inmerecida gracia de Dios. Queremos, Señor, de esa gracia suficiente, sobreabundante, gloriosa, grande, rica, inmerecida y también múltiple. De la multiforme, dile: yo quiero la multiforme gracia de Dios. Y alza tus manos, mi amado. Señor, yo oro que la multiforme gracia de Dios sea sobre nuestras vidas. Señor, en este lugar hay tantas necesidades, hay tantos corazones, y cada uno con una necesidad específica, con una palabra específica, que la tarea humanamente es imposible. Pero gracias por tener a nuestro alcance la gracia, la multiforme gracia de Dios. Señor, tomamos. Mi amado, ¿qué te está pasando? Toma de la multiforme gracia de Dios. Toma de Él, toma de la fuente que es Él. Toma sanidad, toma provisión, toma consejo, toma dirección, toma reprensión. Algunos necesitan ser reprendidos, dirigidos. Tómalo también del Señor. Que te dé lo que Él quiere darte. Eso no significa una vida fácil, una vida cómoda. Eso no significa una vida libre de problemas, pero significa que en medio de esos problemas Dios te moldea, Dios te forma. Y entonces podemos decir como Moisés al final de todo, que sus hermanos que aunque obraron para mal, Dios todo lo convirtió en algo bueno. Entonces José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ven precioso, Espíritu Santo, Espíritu de gracia, ven hoy a los